Buenas noches, compañeras, compañeros. Mi nombre es María Luisa. Soy una codependiente en recuperación. Agradezco a mi poder superior y a ustedes por esta maravillosa invitación. Compartiré en este tema que me pidieron lo que yo entiendo, lo que he trabajado y lo que he podido superar. Del tema que, bueno, pues es el emparentamiento, autoemparentamiento con el del niño interior, con el programa de CODA, del niño interior al autoaparentamiento con el programa de CODA. Híjole, es un tema que, o sea, a mí de verdad que para mí es una gran bendición el poder compartir lo que yo he vivido, pero ya después cuando analicé el tema dije, ¡Ah! Dios santo, es del niño interior, ¿no? Y es algo que a lo mejor yo no estoy acostumbrada a mencionar porque hablamos a veces en otros términos, pero cuando ya me puse a analizar el tema y ver, es un tema muy bonito, de verdad, a pesar del tiempo que llevo, me doy cuenta que todavía siempre tengo cosas que trabajar el día de hoy. Siempre, siempre yo creo que voy a tener cosas que trabajar en mi vida y esto yo creo que es para toda la vida, ¿no? Bueno, pues les voy a empezar hablando de lo que es el niño interior. Empezaré con esta pregunta. ¿Qué es el niño interior? Y yo les investigué, dice, es una parte antigua de nosotros, es nuestro yo infantil. Es una identidad interna que nos acompañará toda la vida y que aparece en forma de emociones, pensamientos, sentimientos y acciones ante determinadas circunstancias que lo activan. Para poder conocer bien al niño interior, tenemos que buscar nuestras heridas de la niñez. Son experiencias, las heridas de la niñez son experiencias dolorosas que dejan una marca en nuestro ser y afectan nuestras vidas adultas. Eso es lo que yo puedo compartirles de lo que es el niño interior. Es todo lo que hay dentro de mí desde que yo estuve, desde de lo que yo aprendí, desde que vengo en el vientre de mi madre. Desde ahí empiezo a sentir algunas heridas que les quiero mencionar pues lo que yo entiendo, porque para conocer a mi niño interior, tengo que conocer en lo que yo he estado lastimada, lastimada a través de toda mi vida, porque son mis comportamientos en lo actual. Tengo que conocer esa parte. El conocimiento me hace a mí hacerme consciente de lo que yo soy en la vida, ¿no? Entonces, cuando, bueno, yo empecé a conocer esas heridas, se tienen que trabajar con ellas. Cada persona tiene que encontrar las suyas. Hay 5 tipos de heridas muy importantes por las cuales es necesario trabajarlas. Puede haber más, pero las más importantes, pues yo les puse aquí, o yo estuve viendo que es, por ejemplo, la herida de rechazo, ¿no? La herida de rechazo, pues se tiene desde que está en el vientre de la madre de uno, ¿no? El vientre, desde que uno es concebido, pues desde ahí viene una herida, cuando uno no es bien recibido, cuando sale la mamá embarazada y se tiene que casar, o sea, son muchas circunstancias, ¿no? Muchas circunstancias que vienen del rechazo, pero a veces yo no me hacía consciente, ni siquiera me daba cuenta de eso, porque tengo que conocerme para poder darme cuenta lo que tengo yo lastimado de mi niño interior. Dice, bueno, una de las máscaras que tiene lo que es la herida de rechazo es huir. Se procura pasar desapercibido, ¿no? ¿Cuántas veces habemos personas que no nos gusta enfrentar las cosas y preferimos huir? O simplemente yo era de las personas que yo no quería que ni siquiera me vieran. O sea, pasaba así, no, ni me mires, ni llamar la atención, o sea, completamente desapercibida, al menos en mi caso, ¿no? Otra herida que tenemos es la de la humillación. Y en esta herida nos ponemos la máscara del masoquismo. Buscamos inconscientemente el dolor y que nos maltraten, ¿no? Esa es una herida que también se trae desde la infancia a lo que cada uno vivimos. La otra herida es la herida del abandono.
que es la máscara, es de la dependencia. No sabe estar la persona sola, tiene mucho miedo a la soledad y por la misma soledad aguanta todo. Con tal, igualmente, de no estar solo o sola, porque a veces se habla mucho, al menos yo decía, es que la mujer es la que sufre mucho, es que la mujer es la que nos toca la peor parte, es que no es cierto, no es cierto. A través del programa me he dado cuenta que somos hombres y mujeres los que sufrimos, somos hombres y mujeres los que sentimos todos los sentimientos de la codependencia y de otras cosas más, ¿no? Entonces, no es nada más inclusivo de las mujeres en general. Y dice la cuarta, la injusticia es la máscara de la rigidez, de no pasa nada y soy y hacer todo casi perfecto, ¿no? Querer el perfeccionismo, este, en todo, ¿no? No tener un error. Entonces, a veces las personas somos muy rígidas con nosotros mismos, ¿no? O sea, el no permitirnos muchas cosas, entonces queremos hacer todo perfecto, pero siempre todo esto es por un reconocimiento, a fin de cuentas, ¿no? Y tenemos la otra que es la herida de la traición. Y su máscara es tener el control de todo, de todo, de todo, y hasta lo imposible para que todo no se vaya de sus manos, ¿no? Se creen unas personas muy fuertes y que pueden con todo, ¿no? ¿Cuántas veces normalmente nosotros como codependiente nos estamos muriendo del cansancio, pero no pasa nada y que nos sentimos unos robles y ahí estamos? Al menos fue mi caso. Esos son a grandes rasgos los que son las heridas de la infancia. Yo se las tengo que mencionar porque de ahí tengo que darme cuenta cómo lo he trabajado con el programa, ¿no? Entonces dice, les voy a leer algunos síntomas del niño interior herido. Dice, uno, falta de confianza en uno mismo y en otras personas. ¿Cuántas veces yo no he tenido esa fe, esa cuestión de decir, sí me va a salir bien, tú vas a poder, Luisa, ¿no? No, nunca, yo al menos anteriormente yo no tenía ninguna confianza en mí. Y él habla aquí ni en otras personas, ¿no? A veces las personas somos muy desconfiadas, porque si no tenemos confianza en mí, pues menos voy a tener confianza en otras personas. Dice también inseguridad y convicción de un bajo merecimiento. Aquí habla estas dos síntomas de la codependencia, ¿no? Inseguridad y convicción de un bajo merecimiento. Normalmente la persona codependiente no siente que no merece nada, ¿no? Al menos también fue mi caso. Digo, no creo que ustedes, pero yo sí, compañeros. Dice la otra, dice, dificultad para expresar las emociones. Creo que eso es algo muy, muy, muy del codependiente, ¿no? ¿Cuántas veces nos quedamos calladas porque no sabemos ni queremos, nos da miedo expresar lo que estamos sintiendo, ¿no? El otro es falta de interés, o sea, hay otro que dice traicionarse a uno mismo en las relaciones. Y el sexto que yo les anoté, creer que el rol de la pareja es salvarnos o arreglarnos nuestras vidas. Una dependencia total hacia la otra persona. Eso es lo que yo les puse de las heridas y los síntomas de un niño herido. Entonces, para poder nosotros sanar las heridas de la infancia y niño interior, tenemos que tener un conocimiento, una aceptación, una admisión, integrarlos y comprenderlos, ¿no? Porque si yo no tengo conocimiento de lo que realmente le está pasando a Luisa en su vida, de lo que le sucede, o sea, lo que yo he vivido en estos años, si yo no tengo una conciencia, si yo no tengo ese conocimiento de saber por qué estoy sufriendo, por qué toda mi vida sufrí tanto, ¿cómo voy a poder trabajarlo, no? Entonces es muy importante para poder trascender todo esto y sanar esas heridas, tener esos puntos, ¿no? El conocimiento, la aceptación, la admisión, integrarlas y comprenderlas. Dice el primer paso, admitimos que éramos impotentes ante otros y que nuestras vidas se había vuelto ingobernable. Yo decía, cuando yo en mis años que todavía era de mucho sufrimiento, admitir que yo estaba mal, pues claro que no. ¿Por qué? Porque es muy difícil darse cuenta que uno tiene un problema, ¿no? Al menos en mi caso así lo fui.
lo fue. Yo no entendía el por qué yo, sufría, sentía ese sufrimiento, esa soledad, ese vacío, a pesar de que yo estaba con personas. Yo decía, ¿por qué me siento así? ¿Por qué no tengo, o sea, no tenía algo que me llenara, o sea, yo estaba como que vacía por dentro, el decir, pues sí, o sea, ¿qué me hace falta? Yo no sabía lo que me hacía falta, pero algo me hacía falta, ¿no? Yo, dice, en el primer paso también dice, admitir que era impotente ante muchas cosas, entre ellas la codependencia, no fue fácil. Yo quise muchas veces cambiar a mi padre, en mi caso, a mis hermanos, a mi exmarido, a las parejas, a los hijos, etcétera, diciendo todo lo que deberían de hacer porque según yo era lo mejor para ellos. Y pues todas puro sufrimiento, ¿no? Yo vengo dice el enunciado de CODA que la mayor parte de los codependientes venimos de familias disfuncionales. Yo no sé ustedes, pero yo sí vengo de una familia disfuncional. Una familia disfuncional donde les voy a hablar un poquito de la herida de rechazo, donde yo soy la quinta hija, la quinta hija pues de mi madre, ¿no? De mi madre, al enterarse, imagino yo, de estar embarazada, 4 hijos chicos y luego yo, pues yo creo que desde ahí no soy muy bien recibida, ¿no? Desde ahí como que no soy muy bien aceptada de decir, pues otra persona más que mantener, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo pienso por la vida que mi madre llevó, porque pues a lo mejor puede uno decir al primer hijo, al segundo, pero tener más hijos y bajo las necesidades que en ese momento tenía mi madre de que yo no fui tampoco hija de un matrimonio, yo soy hija de fuera del matrimonio, compañeros, pues imagínense cómo no voy a tener esa herida de rechazo, porque pues ante la sociedad y ante muchas cosas soy rechazada, ¿no? Soy rechazada porque no soy hija de un matrimonio, dentro de un matrimonio, y soy hija ya con una madre con más hijos, ¿no? Entonces, ahí yo siento por los síntomas que yo presentaba antes de conocer lo que eran las máscaras, pues esa herida del rechazo, lo que les mencionaba, me regreso un poquito, es pasar desapercibida. María Luisa no quería, siempre vivió tapada, cubierta de su cuerpo, no quería enseñar nada, o sea, completamente, no quería que ni siquiera se dieran cuenta que yo hacía las cosas, ¿no? Entonces, esa herida para mí yo la he tenido muy marcada, esa herida de rechazo. Cada uno tiene que ir descubriendo qué parte, ¿no? Entonces, en este primer paso, cuando yo, por ejemplo, admito que yo tengo un problema porque me caso con un hombre alcohólico, un hombre que, manipulador, mentiroso, toda una chulada de persona que me casé bajo mis necesidades, ¿no? Entonces me caso con un alcohólico queriendo escuchar y queriendo que él me diera lo que Luisa nunca se ha podido dar. Entonces me caso en la adolescencia, que yo no digo, yo no me arrepiento de mi vida que he pasado, porque arrepentirse es como, o sea, de todo lo que yo vivo, si no hubiera vivido lo que viví, no fuera la persona que soy ahora. Entonces, en mi caso, yo, por ejemplo, desde niña también sentí mucha soledad, el no pertenecer a nada. Yo decía, es que las personas no se quieren juntar conmigo, es que no me ven de mala manera, pero no eran las personas, era Luisa que no sabía socializar. Luisa vivió, iba a la primaria, y iba yo como zombie, por eso les decía que yo como que vivía ausente, ¿no? Porque estaba en la escuela, pero yo nada más observaba en la hora del recreo y yo no me sentía parte de nada, ni parte de la escuela, yo no tuve amigos, yo no tuve nada en la primaria porque no sabía socializar. Mi vida fue muy, alejada de las personas, ¿no? Entonces, por eso le decía que yo tengo muy marcada esa herida y yo me sentía pues, rechazada, pero no eran los demás, era yo la que me rechazaba, ¿no?
Y dice el enunciado de Kodak que, bueno, lo que les mencionaba, que venimos de familias disfuncionales, y pues yo no fui la excepción, ¿no? A través del primer paso tuve que darme cuenta que no nada más era la codependencia, sino uno a veces se hace, al menos yo, era mi mente ingobernable, era la neurosis, era esa ansiedad, porque yo tengo que descubrir cada parte de mí, de lo que me estaba yo pasando en esos momentos. Mi primer contacto con un grupo de 12 pasos fue un grupo de neuróticos. A mí me decían, quien me pasó el mensaje, me decían, oye, yo no te veo bien. Me decían, digo, no, no pasa nada. O sea, yo queriendo tapar lo que mucha gente veía, ¿no? O sea, en mí, la tristeza, el desencanto de no tener una pareja como yo pensé que la iba a tener, ¿no? Una pareja que me dio una cara y ya después, pues, era otra persona. Pero a fin de cuentas, o sea, yo dije, no, pues es que no soy feliz, no soy feliz porque él era una persona que empezaba a tomar mucho, después se volvió una persona violenta y muchas cosas, pero vamos, o sea, no era un matrimonio normal, ¿no? O sea, yo no viví un matrimonio bien, yo permití muchísimas cosas, muchísimo maltrato, muchísimas humillaciones, tanto psicológicas como físicas, ¿no? Físicas fueron muy pocas, pero psicológicas era una agresión muy, muy, muy fuerte. Yo no puedo culparlo a él de las cosas que me hizo, porque a través del programa yo me doy cuenta que yo soy responsable de lo que quiero vivir, pero a través del programa, compañeros, ¿eh? Porque cuando yo me caso, yo quiero que me rescaten. Yo quería que me rescataran, que me dieran para mantener a mi papá y a mis hermanos, porque yo fui mamá de mis hermanos, ¿no? Yo pasé a ser de hermana mayor a ser mamá de los más pequeños, ¿no? Rescatadora, obviamente. Entonces, cuando yo entro al grupo, yo no sabía lo que estaba sintiendo, pero yo me sentía muy triste. Me decían a mí, oye, ¿por qué no vienes al grupo? Mira, le decía, no, yo no, el que necesita la ayuda es él, porque él es un alcohólico y él tiene que ir a un grupo, ¿no? Me dice, ¿por qué no te das la oportunidad de ir? Le digo, bueno, pues sí, sí. Y fui, compañeros, ¿no? Fui por primera vez y muy amorosamente me recibieron, me hicieron siéntate, me dieron la bienvenida y empecé, lo único que la segunda vez que yo fui, yo nada más empecé a llorar. Yo no dije nada, me dice, pues pasa, le digo, no, no quiero pasar. Dice, pasa y dinos tu nombre, nada más. Y yo di mi nombre y era llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y no pude decir nada. Pero sentí un descanso, ¿no? Dije, ay, algo pasó en mí que sentí esa parte de alivio. Entonces, o sea, normalmente me empiezo a comprender, me dicen, empiezan a decir, me decían, no faltes a tu grupo, no faltes. Mañana te esperamos, mira, escucha tu junta y ven, ¿no? O sea, lo que es la fraternidad de los grupos, cuando tú llegas como nuevo, o sea, ese acogimiento que te dan, ¿no? Así me acogieron a mí y estuve, pero pasa el tiempo, pero yo seguía después, dije, bueno, sí, ya sé que tengo ansiedad, ya sé que tengo angustia, ya sé que tengo, que otras máscaras había de la neurosis, era la ansiedad, era la angustia, era los celos, pues no, no celos no tenía, pero sí tenía esa parte de la conmiseración, compañeros, ¿no? Entonces, así yo empecé a ir a un grupo, pero después de un tiempo me doy cuenta que todavía necesito algo, porque yo no me daba cuenta que todavía estaba sufriendo, ¿no? Y normalmente una persona cuando se casa, al menos en mi caso, cuando se casa con una persona alcohólica, empiezas a hacer cosas que no quieres hacer. Y yo empecé también a consumir alcohol. Alcohol porque eso me hacía sentirme diferente, o sea, sentirme integrada. Entonces, posteriormente yo digo, pues es que el problema es él y siempre decía que era él. Pero aún así nos tuvimos que separar porque ya era una relación completamente destructiva
y ya no teníamos que separarnos porque un día íbamos a matarnos. Él era de las personas que usaba pistola, la tenía guardada y era, o sea, completamente mal, ¿no? Y bueno, una persona cuando no sana y no se da cuenta de cómo es, vuelve a elegir lo mismo. Entonces, volví a elegir después de separada otra persona, igualita o peor que o sea, que la pareja. Entonces, yo me di cuenta que yo mis parejas las elegí siempre para estar yo sufriendo. Y dice aquí una de las máscaras de abandono, dicen la de humillación, dice la máscara masoquismo busca inconscientemente el dolor. Yo ahí vivía en ese sufrimiento, que me maltrataran, ¿no? Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, yo decía, ¿por qué sufro por las parejas? ¿Por qué sufro por las otras personas? Porque yo era codependiente de las amigas, de las parejas, de todo mundo, ¿no? Yo siempre quería rescatar a todo mundo, aunque no me lo pidiera, de mis hermanos, no se diga, ¿no? Y a mí me decía una persona una vez, oye, ¿tú por qué estás sufriendo por la otra persona si eso no te corresponde? Yo no sé si ustedes lo han vivido, compañeros, pero a veces, o sea, yo sentía el dolor de la otra persona y eso no es sano. Yo me tuve que dar cuenta, decir, ¿por qué estás sintiendo esto? ¿Por qué estás sufriendo, Luisa, no? Entonces, siempre yo digo que mi poder superior siempre me manda en el momento adecuado, cuando yo creo que yo tengo ya esa cuestión del sufrimiento, de decir, pues ya no puedo, o sea, a pesar de que yo ya estuve en un grupo, yo no me sentía bien. Y me dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas a CODA? Y yo decía, ¿a CODA? Le digo, ¿ya ahí qué es? ¿No? No, pues ve, o sea, vas a trabajar, dice, porque a mí se me hace que tú eres codependiente, ¿no? Y bueno, total, pues fui con una amiga porque yo no sabía andar sola. Siempre decía, cuando yo quería salir a algún lado, siempre invitaba a alguien, ¿no? Decía, ay, ¿me acompañas? Ay, y vamos. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que yo decía siempre todo que sí, con tal de tener la compañía, de no estar conmigo misma, ¿no? Entonces, me doy cuenta a través de eso que sí tenía un problema. No, cuando me dan la bienvenida ahí y empiezo a escuchar lo que es la codependencia, sentí una tristeza, compañeros, decir, aparte de neurótica y todavía, o sea, tomas y ahora codependiente. No, bueno, pues para mí fue algo muy doloroso el aceptar que yo tenía problemas de control, que yo era manipuladora, que yo era muchas cosas. Híjoles, me dio muchísima tristeza y dije, no puede ser. Y me puse a llorar porque yo decía, ¿cómo codependiente, no? Y ahora, ¿qué más me falta, no? Entonces, el primer paso lo dice. Hay que admitir que yo era impotente ante la codependencia y ante otras cosas más, compañeros, ¿no? Y sobre todo mi mente ingobernable que siempre me decía, aquí era mi peor enemigo, mi mente, mi peor enemigo. Pues era mente ingobernable y yo tenía que aceptar esa parte. Cuando yo ya acepto esa parte, cuando me voy descubriendo en ese primer paso todo lo que va pasando en mí, yo por eso les decía que aquí si nosotros hacemos con la aceptación, con el conocimiento y la admisión, podemos trabajarlo. Si yo no acepto, si no tengo conocimiento y no lo admito, no puedo trabajar en mí porque hay negación y mientras haya negación, yo no puedo trabajar en lo que a mí me está sucediendo, ¿no? En este caso que era la codependencia. Y luego, pues bueno, pues pasamos al segundo paso de que llegamos al convencimiento de que un poder superior podría restaurar nuestro sano juicio. Yo decía, un poder superior podría restaurar mi sano juicio. Pues sí, porque yo nunca tuve un sano juicio. Una persona con un buen juicio no hubiera permitido que la humillaran. Una persona con un buen juicio no permitiría que la golpearan. Una persona con un buen juicio no permitiría las manipulaciones. O sea, yo no tenía un sano juicio. Entonces, eso me dice el segundo paso.
Cuando yo me empiezo a madrinar, porque también eso me costó trabajo, porque normalmente una persona codependiente o como yo, compañeros, a veces empezaba a enjuiciar a todos los compañeros, ¿no? A decir, ay, no, pues es que esa no me gusta, ay, no, es que esa no tiene lo que yo quiero, o sea, hacer juicios, porque yo no estaba conforme conmigo y lo que yo era, lo que yo soy, lo ven los demás son mis espejos, ¿no? Entonces, pues llegó tuve que amadrinarme porque eso es algo muy esencial. Si yo no me amadrino, no puedo estar, o sea, no voy a poder trabajar los pasos. Siempre tengo que tener una guía, porque yo solita me miento, yo solita me engaño, compañeros, me digo lo que yo quiero decir y me doy la buena, ¿no? Y una madrina o un padrino siempre me va a guiar sobre lo que es el programa. Entonces, es importantísimo tener un padrino o una madrina. Y mujer con mujer y hombre con hombre. Es lo sugerido. Recordemos que aquí todo es sugerido, nada es que tengas que hacerlo a fuerzas, es si tú quieres, ¿no? Y paso, lo que es llegamos al segundo paso, del sano juicio, y el segundo paso nos pide confiar en alguien más grande que nosotros mismos y reconocer que yo no soy el centro del universo, porque María Luisa a través de su sufrimiento quería que todos se fijaran en ella. Mira cómo sufre María Luisa, mira qué marido le tocó, mira qué padres le tocaron, mira cómo sufrió, ¿no? Eso es querer que todo el mundo esté al pendiente de mí. Y bueno, ahí es donde empieza, tuve que ver quiénes fueron mis poderes superior, fueron mis parejas, fueron mis hijas, fueron mis amigos, fue el dinero, o sea, cada quien, pero nunca algo espiritual. Yo tenía una creencia de una religión que a mí me dijeron, pero a mí esa creencia o esa religión a mí no me llenó. Yo tuve que buscar mi propio poder superior porque yo no me sentía, como les decía, llena, plena. Yo no me sentía así. Yo necesitaba algo que sintiera que esa persona iba a estar conmigo toda la vida. Y el segundo paso es eso, encontrar a alguien que te va a ayudar en todo momento y que va a estar contigo en todo momento. Así yo lo entiendo, compañeros, ¿no? Y bueno, pues entonces empiezo a trabajar en mi propio poder superior, que ya no es un hombre, que ya no es el dinero, que ya no es, véanme, miren cómo estoy, o sea, cada quien, ¿no? Cada quien, al menos yo tuve muchos, le di el poder a mucha gente, en ellos la pareja, a veces a las hijas, a veces a las amigas, o sea, a todo mundo, menos a lo espiritual, ¿no? Porque este programa, pues, es espiritual. Entonces, pues entramos lo que es aquí a lo que es el tercer paso, donde yo ya tengo y encontré a mi poder superior, que cada quien aquí nos da el libre albedrío de elegir quien uno quiera, ¿no? Puede ser el grupo, puede ser el universo, puede ser una religión, cada quien, eso es el libre albedrío de elegir quien quiera tener su poder superior, ¿no? Entonces, a través del tercer paso, cuando yo ya tengo a mi poder superior, me decía mi madrina, yo empecé a tener fe, compañeros, porque pues sí, ya lo tenía, ya creía en él, pero no tenía la fe. Y una creencia sin fe es fe muerta. O sea, si tú no tienes la confianza de que ese poder superior te va a ayudar, pues no, estás perdiendo el tiempo, Luisa, ¿no? Así me decía mi madrina. Entonces, cuando yo, este paso lo tuve que trabajar cuando tuve un fondo de sufrimiento muy, muy tremendo, cuando una de mis hijas está al borde de la muerte, entubada, está, o sea, verla así, que me dicen, en cualquier momento, pues puede morirse, ¿no? Y sentir esa desesperación en esos momentos, yo ya estaba separada, su papá no quería saber nada de nosotros porque él estaba con otra persona y yo me sentía con una soledad de decir, ¿qué voy a hacer yo sola? ¿No? Llorando, sintiéndome, o sea, con ese vacío nuevamente de decir, ¿y si pierdo a mi hija y todo? Y afortunadamente por eso les digo que Dios siempre nos da las herramientas y nos da las personas y nos da cuando queremos y cuando queremos estar trabajando esto. Mi madrina me decía, o sea, me decía mi madrina,
no estás sola, háblame por teléfono. Y en ese tiempo, pues eran todavía las monedas en los hospitales, los teléfonos de monedas, y pues yo conseguí las monedas y mi madrina en todo momento estaba conmigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Es ahí cuando yo tuve que derrotarme y tener esa fe y esa confianza para poder dejar, poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. Me decía, vamos a hacer una oración, vamos a pedir, yo llorando, sintiéndome esas emociones atormentadoras, o sea, ese infierno, esa locura, compañeros, de decir, no quiero perder a mi hija, pero no dependía la vida de mí, no dependía la vida de mi hija de mí, ¿no? Entonces me decía mi madrina, vamos a pedir por ella. Dice, y que se haga la voluntad de Dios. Dije, oh, al cuidado de Dios, la voluntad de Dios. Pues no, no me agradaba, pero dije, tuve que arrodillarme, ahí afortunadamente había un altar, tuve que arrodillarme y decirle, Dios, en este momento te necesito, eres mi todo. Ahí encontré esa fe, compañeros, porque yo ya tenía la creencia en Él y yo puse mi vida, mi voluntad y mi fe y mi confianza en Él y tenía que esperar lo que pasara y no soltarme de la mano de Dios ni de la mano de mi madrina. Y mi madrina estuvo en todo momento conmigo hasta que nos dijeron, ya pasó lo peor, va a seguir en terapia intensiva, pero esperemos que se mejore. Y yo dije, tú tienes, ¿no? O sea, a veces yo como ser humano siento que todas las cosas son mías, compañeros. Y yo sé que nacimos para morir, ¿no? Pero a veces la idea de perder un hijo, un ser amado, pues no, claro que no. O sea, para mí, no, decir, ¿cómo voy a perder a mi hija? Y me decía mi madrina, recuerda que todo lo tienes prestado. Nada más fuiste un conducto para crear a una persona, pero solamente te diste la fortuna de poder ser madre y siempre sus sabias palabras, ¿no? Entonces, ahí fue, compañeros, donde yo empecé a tener fe en ese poder superior. Y es ahí donde el propósito de este paso es empezar a vivir nuestra vida de una manera nueva, dejar de ver a otros como un poder superior. Porque ahí, aunque hubiera estado el papá de mi hija, él no la iba a salvar. No era un poder superior, ¿no? O sea, no. Eran en ese momento los doctores estaban de la mano de un poder superior, haciendo lo que les toca a cada quien, ¿no? Y yo me doy cuenta también a través del caso de cuánto tiempo viví complaciendo a los demás, poniendo mis emociones en otras personas y no en un poder superior. Cuando tenía que decir no, decía que sí. Y cuando tenía que decir que sí, decía que no. Yo no sabía poner límites. Y a través de ir trabajando estos tres pasos, primero, segundo y tercero, que ya tengo la derrota, que ya tengo la aceptación de lo que soy, que en un segundo paso ya concebía un poder superior, que ya en un tercer paso tengo a un poder superior conmigo, esa confianza, esa voluntad de que Él va a cambiar mi vida. A través de mi trabajo, compañeros, empiezo a trabajar mi presente, empiezo a darme cuenta de que yo no puedo cambiar a nadie, de que yo no puedo controlar nada, de que yo no puedo hacer lo que le toca a otra persona. O sea, no puedo. Y yo tengo que derrotarme entre eso. No puedes, Luisa. Tú tienes que trabajar solamente en ti, ¿no? Entonces, eh, como le mencionaba, con sus pasos empiezo a hacer cambios a mi vida, a tener esa fe que yo no tenía antes y a trabajar mi presente a través de estos pasos. Y ahí viene lo que es el cuarto y el quinto paso. Los pasos muy importantes para poderte descubrir y poder trabajar el niño interior, poder descubrir toda esa parte de lo que Luisa buscaba ese tipo de parejas. Dice el cuarto paso. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Uf, en este paso, compañeras y compañeros, es cuando verdaderamente
empiezo a descubrir a esa niña herida. El por qué esa niña herida permitía humillaciones. El por qué esa niña herida permitió tantas cosas en su vida, por qué no supo poner un límite. Yo fui abusada muy chica, a la edad de 4, creo que tenía 4 años cuando fui abusada, y eso te marca tu vida. Y escribir eso, compañeros y compañeras, es muy doloroso, ¿no? En este paso tenemos que escribir todo lo que me hicieron los demás, pero también todo lo que yo hice. Tiene uno que abrir esas heridas que tienen ahí uno guardadas y que si no las sacas van a estar siempre morando dentro de ti. Y que si, por muy doloroso que sea, porque ahí descubrí el por qué elegí un esposo como el que yo tenía. Era misógino, compañeros, misógino porque él decía amar a la mujer y él humillaba, era déspota, grosero, engañaba a la mujer, o sea, al menos yo tuve engaños por parte de él, muchas cosas, pero yo dije, pero ¿por qué lo elegí? O sea, cuando yo lo conozco, pues me gustaba que me dijera esa parte de, ay, estás bien bonita, ¿no? Pues a los 14 años todo el mundo es bonito. A los 15 años, todo el mundo es bonito, ¿no? Hombre o mujer. O sea, somos unos adolescentes entre los niños, entre niño y adolescente, ¿no? Pero Luisa tenía esa carencia de que le dijeran esas cosas. Y a veces, no sé ustedes, pero yo ni me gustaba, compañeros. Yo dije, bueno, ¿por qué ni me gustaba? ¿Por qué me casé con él? Porque era una persona que me llegó con las palabras que Luisa necesitaba, que no tuvo de niña. Las palabras de decir, híjoles, eres lo máximo, eres lo mejor en mi vida, algo que no tuvo de su mamá. Entonces empiezo a descubrir a mi niña interior, empiezo a descubrir al escribir que yo tuve un papá igualito que mi esposo. ¿Cómo fue mi esposo? Digo, mi papá, un hombre que tuvo varias mujeres, entre ellas nací yo con una mujer fuera del matrimonio. Él tenía a su esposa y yo fui hija con otros hermanos más pequeños que yo, fuera del matrimonio, ¿no? Hay una característica de mi exmarido mujeriego. Otra, controlador, mi papá era muy controlador, muy iracundo. Mi exmarido era igual. Ahí estaba mi papá. Mi exmarido era, o sea, mujeriego, y le gustaba maltratar a las mujeres. Mi papá era maltratador, era muy celoso, era muy posesivo, era muy controlador, se tenían que hacer las cosas como él quería, a la hora que él quería, y la mujer lo tenía aquí, a su esposa le hablaba y le decía y le maltrataba. Así, igualito, ahí descubrí por qué me busqué un hombre así, porque era lo que yo viví de niña y continué con los patrones, ¿no? Por eso es muy importante el conocimiento de nosotros. Por eso, para poder yo descubrir a mi niña interior lastimada, herida, tuve que abrir esas heridas de la niñez. O sea, mi papá era una persona, fue un hombre muy guapo, fue un hombre muy, muy, muy guapo. Y sí, tuvo muchas mujeres porque pues era muy atractivo. Y yo veo a mi madre, una persona que yo no viví con ella, que yo no tuve las caricias de mi madre, que yo no tuve las atenciones de mi madre, yo me sentía abandonada. Yo decía, es que no me quieren. O sea, yo no soy importante para mi madre. A pesar de que yo fui consentida de mi papá, fui descuidada de mi papá. Entonces voy descubriendo por qué he elegido ese tipo de parejas, ¿no? Porque estoy buscando a mi papá, a lo que estaba acostumbrada yo a vivir, a lo que yo quería sentir de mi madre, decir, que me dijera te amo, te cuido, o sea, yo fui una niña descuidada.
Tuve rechazo, muchas humillaciones por parte de mis hermanas, o sea, de decirme por qué naciste, eres una claudiosa, o sea, muchas, porque ellas estaban lastimadas por ser hijas, las primeras hijas de mi mamá, o sea, pues también estaban lastimadas, ¿no? Entonces, y muchas cosas más, compañeros, pero no me voy a extender a todo lo que... Ahí es cuando yo empiezo a darme cuenta, mi niña herida, ¿no? Mi niño interior de saber por qué no puso un límite, porque lo que yo viví, la mujer, su esposa, nunca le puso un límite a mi papá y pues yo aprendí a no poner límites, ¿no? O sea, seguí un patrón, fui fiel a lo que viví en mi casa. Entonces, en el cuarto paso se escribe todo lo que viviste, aunque te duela. Tiene que ser un minucioso inventario con toda la honestidad, aunque te duela. Pero también tengo que reconocer que yo también fui gandalla. Pues sí, claro que sí. Yo me desquité de mi ex marido porque cuando me fui, yo también dije, bueno, si tú lo eres, yo también lo voy a hacer para que veas lo que se siente, ¿no? Vengativa, criticona, chismosa. O sea, tuve que poner también todo lo que yo era, ¿no? Porque no era nada más, todo mundo te hicieron. ¿Y tú qué hiciste, Luisa? ¿No lastimaste a tus hijos? ¿No lastimaste a tus padres? ¿No te avergonzaste de tu mamá, Luisa? ¿No lastimaste a tu papá cuando te le escapabas? Cosas así, cada quien, ¿no? Pues sí hice cosas, sí lastimé, compañeros. No lastimas con tus actitudes de querer controlar y que hagan a fuerzas lo que tú dices para que tú, Luisa, estés bien. O sea, es llegar aquí en un cuarto paso, escribir lo que me hicieron, lo que yo hice a los demás. Como les mencionaba, este proceso es doloroso, pero más doloroso es mantenerlo encerrado en nosotros. Y lo dice en el libro verde de Koda. Es más doloroso mantenerlo encerrado en nosotros. Este paso se tiene que hacer con honestidad, desmenuzando cada parte de mi vida, de todo lo que yo viví, de todo lo que me hicieron. Y es un proceso lento. No es un proceso de que ya ahorita escribí esta parte y ya. No, no, no. Esto es algo muy largo, porque no es nada más de eso. Y siempre tiene que ser en compañía de su madrina o padrino. No solos, solos no, porque en este camino espiritual siempre tenemos que tener a alguien. Siempre, y que sea un compañero de preferencia del grupo, porque no puedes tener una madrina de otro grupo, porque no se da cuenta realmente a veces de lo que uno dice, ¿no? Uno se autoengaña o autoengaña a uno a la madrina. Entonces, es sugerido que siempre sea casi del mismo grupo, ¿no? Entonces, llegamos posteriormente a lo que es el quinto paso. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros errores. Híjoles, decirle a mi madrina que yo fui infiel en mi escritura, no, bueno, ¿qué va a pensar de mí? No, pues ahí sí tengo que pinchar mi ego y tener la humildad de decir, esta persona soy yo. Esta ha sido Luisa. Aquí está. Y leer todo. O sea, ahí me decía mi madrina, mira, dice, me vas a leer, dice, con toda la honestidad, porque la honestidad es para ti, no para mí. Vas a ser honesta ante un poder superior, ante mí, pero ante ti principalmente. Entonces, yo le tuve que leer todo con vergüenza, pero yo recuerdo ese día que cuando yo le leí mi quinto paso, o sea, mi escritura del cuarto paso, fue en Semana Santa. Estuvimos leyendo, o sea, pues un buen rato, porque no es así como que, ay, ya no, es un trabajo muy arduo, ¿no? Y ya, o sea, lo leí y de verdad sentí, cuando ella me dijo, y ya lo leyó, dice, ¿esto es todo? Le digo, sí. Dice, no eres ni la peor, ni la mujer, ni la peor, ni la mejor que ha pasado por esto. Eres una enferma más. Dice,
Dice, tú le entregaste a un poder superior, dice, y él te va a liberar de todo eso, Luis. Sentí un alivio, compañeros, un alivio de decir, híjoles, no soy lo que yo sentía mucha culpa, mucha vergüenza, mucho asco conmigo, muchas cosas para mí, ¿no? O sea, mi peor enemiga siempre he sido yo, mi peor enemiga. Y cuando ella me dice esas palabras de decir, eres una más, no has hecho ni más ni menos que a lo mejor cualquier persona ha hecho a lo mejor más cosas feas que tú o menos, dice cada quien, dice, pero en este momento es el verdadero trabajo de querer hacer los cambios siguientes, porque no nada más queda en un cuarto y un quinto paso, ¿no? Posteriormente tienes que llegar, cuando en un quinto paso la madrina te da una idea de lo que son los defectos de carácter. Es muy importante conocerlos precisamente para trabajar con nuestro niño interior, para ver las heridas, ¿no? El por qué yo actuaba de esa manera. Decía una de las heridas y de los síntomas del niño herido, traicionarse a uno mismo en las relaciones. Yo me di cuenta que a través de traicionar a mi ex marido, o sea, andar con dos personas a la vez, no es traicionarlos a él, compañeras, es traicionarme a mí misma. Es decir, ¿por qué lo haces? Ser infiel conmigo. Pero ¿saben por qué tuve que descubrir a través de la infidelidad por qué fui infiel? Porque mi papá lo fue, porque esa escuela lo tuve. No estoy justificando mis actos, estoy reconociendo de dónde vienen. Por eso es importante conocerse. ¿Por qué te comportas de esa manera en la vida adulta? Porque tu niño interior adentro te dice lo que tienes que hacer, lo que aprendiste en la niñez. Yo, nosotros vivimos en una pobreza bastante, compañeros, bastante, o sea, tuvimos mucha pobreza y yo sentía mucho dolor, o sea, yo sentía mucho dolor el ver que nada más comíamos una sola vez, pero yo no sentía tanto dolor por mí, sino sentía mucho dolor más por mis hermanos que por mí. Eso es codependencia. ¿Por qué sentía? Porque, ¿qué sentías, Luisa, cuando te vestías de regalado? No podía ni siquiera sentir ni ver lo que estaba sintiendo, compañeros. ¿Qué sentía Luisa o qué sintió Luisa cuando los Reyes Magos no le trajeron lo que ella esperaba? Sentí que no era merecedora de nada, compañeros. Esos son los dolores del niño interior. Que los Reyes, cuando yo me duermo con muchísima ilusión y despierto y no veo nada, compás. ¿Qué sentí? Que no era merecedora de nada. Y esa es una herida muy, muy grande, el que no te sientas merecedor de nada. Es algo que tuve que empezar a trabajar muchísimo conmigo. Entonces, como no me sentía merecedora de nada, pues cualquiera me puede maltratar, ¿no? Cualquiera me puede humillar y cosas así, ¿no? Entonces, en el cuarto paso y en el quinto descubro todo eso. Mi madrina me dice, a ver, mira, tienes estos defectos son los principales tuyos. En el sexto paso, dice, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos nuestros defectos de carácter. Yo tenía la envidia, claro, compañeros, claro, pero fíjense que no era la envidia de lo material. Como yo era tan acomplejada, yo veía a una persona con éxito, o sea, en mi trabajo yo decía, ella es mejor que yo. Siempre me comparaba. Ella es mejor que yo y me daba envidia decir, híjoles, yo quisiera tener a lo mejor lo poquito que tiene ella, ¿no? Pero físico, porque yo no me aceptaba. Yo les decía, yo a raíz de que fui abusada sexualmente y a raíz de esa parte de vergüenza para conmigo, yo siempre andaba con faldas largas, sudaderas, o sea, siempre cubierta, no quería que nadie me viera.
Entonces, para mí usar pantalón, o sea, una falda era, o sea, extremadamente, yo no podía, no podía. Siempre tenía todo mi cabello largo y todo mi cabello así en la cara para que no vieran mi cara, porque me daba vergüenza de mí, yo me avergonzaba de mí. No me gustaba nada de mí, no tenía nada de autoestima, no había una aceptación, ni siquiera para mi nombre. Porque cuando yo decía, me llamo María Luis, ay, no, no me gusta. Nada, 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 compañeros, me gustaba, pero era por mis heridas, por esa niña interior lastimada, ¿no? Entonces, ya mi madrina me da una luz de mis defectos y bueno, dice, tengo primeramente que aceptar que tengo defectos, porque si yo no los acepto y no los quiero reconocer, no los voy a poder trabajar, que han dominado toda mi vida. Cuando yo los conozco, los acepto y empieza mi disposición a que Dios me libere de ellos si estoy dispuesta. En este paso y en esto, ahí ya no habla de que, pues, a medias tintas, no. ¿Estás dispuesta, sí o no, Luisa? ¿No? Es por eso que dicen que es el sexto y el séptimo paso son los pasos olvidados, porque casi nadie los hace, porque a nadie le gusta a veces trabajar los defectos. Pero si no los trabajo, pues no voy a poder sanear mi interior, no voy a poder cambiar si yo no acepto y quiero trabajar realmente, ¿no? Y vamos al séptimo paso. Humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de nuestros defectos. En este paso ya tenemos una conciencia más clara respecto a nuestros defectos y a nuestras conductas pasadas. Mi pregunta, me decía mi madre, ¿ya tienes la disposición de que Dios te libere de tus defectos, Luisa? ¿Estás dispuesta? ¿Estás realmente dispuesta a que te libere de tus defectos? ¿Realmente quieres? Sí, compañeros, tuve que hacerlo, pero no porque es como que el protocolo de los pasos, sino porque por mi necesidad yo tuve que cambiar muchas cosas. Tuve que dejar una vida pasada de sufrimiento para aprender a vivir una vida diferente. Entonces, sí tenía la disposición de que Dios me liberara de mis defectos. Entonces, son muy importantes. Aceptar lo que somos, con mis defectos, pero también con mis virtudes, porque no nada más soy defectuosa, ¿verdad? También tengo cualidades y esas cualidades también las tengo que aceptar e integrarlas a mí y decir, sí, soy yo esto, ¿no? O sea, sí soy envidiosa, sí tengo la pereza porque todo postergo para después y hago las cosas al último y la gula porque siempre a veces casi estoy comiendo y ya se me antojó esto. O sea, tengo que trabajar en mis defectos, pero si no los acepto y no los conozco, pues ¿cómo los voy a trabajar, no? Entonces el sexto y el séptimo paso para mí son muy, muy importantes como yo los he trabajado, de decir, si tienes la envidia, Luisa, pues sí, sí, sí la tengo. La acepto, la abrazo y le digo, Dios, estoy dispuesta a que me liberes de esta envidia que solamente me daña a mí. Y de verdad, compañeros, miren, yo tenía y digo tenía porque ya no, de repente no puedo decir que se me ha liberado al 100%, pero mi mente obsesiva siempre ha sido bien miedosa, mi ego, ¿no? Yo era de las personas que si salían mis hijas, yo ya estaba oyendo la ambulancia, yo dije, ya les pasó algo, ya las secuestraron, ya les robaron, ya, o sea, puras cosas negativas y eso me provocaba ansiedad y esa ansiedad me provocaba estar con una taquicardia y bueno, mal, mal, mal. Y yo dije, ya no quiero esto, Dios, no quiero esto, o sea, soy impotente, ya reconozco lo que estoy sintiendo, por favor, libérame, estoy dispuesta a que me liberes de esto que no es sano para mí. Ese miedo, compañero, ¿no? Y hoy les puedo decir que he estado tan dispuesta, le he pedido con tanta la confianza en el tercer paso, esa fe y esa confianza de que Él me va a ayudar. Yo les puedo decir que hoy vivo más en paz conmigo porque estoy más al pendiente de mí, ya no de los demás. Pero eso ha sido por trabajar los pasos, compañeros, ¿no? Y posteriormente pasamos al paso más importante, también uno de los más importantes.
octavo y noveno. Hacer una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y dispuestos a reparar el daño que les causamos. En este paso ya no puedo decir que todos me dañaron. Tengo que hacer una lista de las personas que dañé sin importar las circunstancias. Entre esas personas estoy yo por todo lo que yo permití. Entre esa lista, ¿no? En este paso, compañeros, híjoles, cuando yo lo he trabajado con mi madrina, ahí pude comprender, aquí habla, en estos dos habla del perdón, en estos pasos habla del perdón. La primera persona que tuve que aprender a perdonarme fui yo, porque yo fui mi verdugo. Yo, o sea, les mencionaba anteriormente, yo permití muchas cosas, yo lastimé a mucha gente y yo tuve que perdonar, decir, pues te perdono, Luisa, ¿no? Te perdono por todo lo que hiciste, te perdono por todo lo que permitiste, te perdono por todo lo que te lastimaste y por todo lo que lastimaste, te perdono, ¿no? O sea, tuve que pedir ese perdón y pedirle perdón a mi madre. Eh, Desafortunadamente ya no tuve la oportunidad de pedírselo en vida porque ella murió muy joven, murió a la edad de 42 años. Y yo me acuerdo que me avergonzaba de ella y tengo que, o sea, en ese perdón tuve que comprender que mi madre no pudo darme más de lo que ella tuvo. Ella fue una madre sin madre, o sea, no tuvo a su mamá. ¿Qué amor pudo tener para dar? Tuve que entender a mi padre, que él fue también un hijo abandonado de su padre y que lo que buscaba en las mujeres era amor solamente, comprensión. Y que si era esa persona que era una persona que actuaba por miedo, por esa necesidad de tener a alguien a su lado. Y muchas cosas tuve que comprender a cada uno de mis padres para poder darme cuenta de emparentarme con esa niña, trabajarla en el presente, de decir, Luisa, te lastimaron, pero no porque quisieran, porque ellos fueron unas personas lastimadas, no porque no te amaran, porque ellos no, a lo mejor no sabían dar amor, pero te dieron la vida. A través de que ellos te tuvieron, tu madre te tuvo, no te tiró un bote de basura, no te abortó. A través de que ella te tuvo, pudiste hacer una familia, ¿no? O sea, con estos pasos tuve que entender su razón de mis padres y decir, eso te pudieron dar, tienes que perdonar. ¿Quién eres tú para no perdonar? Entonces viene el emparentamiento conmigo, de decir, ¿quieres un juguete de Reyes? Yo te lo voy a dar, Luisa. ¿Qué querías en esa edad? ¿Una muñeca? Yo te la voy a comprar. ¿Cuál quieres? ¿Cuál te gusta? Yo te la voy a dar. ¿Tienes hambre? Yo te voy a llevar a comer porque lo necesitas y porque te lo mereces, ¿no? Ese es el emparentamiento, compañeros. Darle a mi niña lastimada, herida, a través del conocimiento de los pasos, a través del conocimiento de mí, lo que ella necesitó de niña. ¿Quieres una caricia? Pues acaríciate tú. ¿Quieres salir a pasear? Vete tú sola con un poder superior. No necesitas que te lleve a alguien. Agarra a esa niña de chiquita de la mano, a tu niña interior, y dile, aquí estoy contigo. Ya no voy a permitir que te lastimen. Ya no voy a permitir que no te den de comer. Ya no voy a permitir que te vistan de regalado. Ahora tienes lo suficiente para darte a esa niña interior los zapatos que le gusten, la ropa que quiere. Ese es el emparentamiento con tu niña interior. Dale tú lo que no tuviste de niña. No dependas ni del papá, ni de un hombre,
ni de un amigo, ni de nadie más que de ti misma. Yo tuve que darme cuenta dónde se quedó Luisa cuando no le trajeron los reyes. Decir, ¿todavía te duele ese juguete que no tuviste? Vámonos de compras y yo te lo voy a dar. Cuando a nosotros de pequeños, pues éramos muchos, nos contaban las tortillas porque la comida no era suficiente, ¿no? Y hoy me doy cuenta que aprendí a que tenía que darle a todos menos a Luisa. Luisa era la última y ahora Luisa es mi prioridad. Ahora, si tengo hambre, elijo dónde comer y lo que quiero comer a mis posibilidades, pero la atiendo, la baño, la respeto. O sea, esa niña interior, a esa niña interior que la tenían descuidada de chiquita, que no la bañaban, que no la peinaban. Ahora Luisa mamá peina a Luisa chiquita. Decir, hoy te voy a peinar yo. Tu mamá no pudo peinarte por todo lo que vivió, pero ahora tú puedes dártelo, Luisa. Y así, ¿no? Sucesivamente, a través de los pasos. Esto es algo, no de la noche a la mañana, compañeros. El crecimiento o el crecimiento es doloroso, muy doloroso, pero es muy liberador. Entonces, yo es la forma que yo he podido empoderarme de Luisa, ¿no? Porque Luisa era de las personas que se maltrataba tanto que a veces me decía mi cuerpo, ya por favor descansa, ya no trabajes tanto. Mi cuerpo me lo pedía, pero Luisa nunca le hacía caso, ¿no? Hasta que no vayas al baño y te andes de la pipí todo el día y no vayas hasta que se te da la gana, eso es un maltrato, compañeros. Y yo mucho tiempo maltraté a Luisa. Es el momento en que a través del programa decirle, ya, ¿no? Ya Luisa tiene que tener lo mejor que Luisa le da a su niña chiquita, las carencias que tuvo. Luisa mamá, que yo soy mi mamá ahora, y mi papá le da a Luisa chiquita todo lo que no tuvo. Y vamos de la mano juntas. Ya no me duele esa parte de decir, híjoles, es que ya no me duele desprenderme para mí, compañeros, ¿no? Porque antes era de la, híjoles, yo ya voy a comer y mis hijas ya habrán comido. O sea, pues dejaste comida, ¿no? Les diste lo que tú pudiste. Tus hijas ya son grandes. Ahora tengo que ver yo para mí. Tengo que llevarme al doctor. Tengo que darme de desayunar. Tengo que hacer ejercicio para mantenerme sanamente. Tengo que alimentar mi alma a través de lo espiritual, como lo es un programa, porque yo necesito el programa. Yo necesito recordarme día con día que soy una enferma emocional, que soy una codependiente y que en cualquier momento voy a tener resbalones, sí. Pero para eso está el grupo, mi poder superior, mi madrina, todas las herramientas que yo tengo a través de estar en un grupo para ya no caerme en esas depresiones que tuve, en esas ganas de no vivir, porque yo era decir, ya no quiero vivir, quiero morirme, porque me sentía fracasada en todos los aspectos de mi vida. Pero era esa niña lastimada, era esa niña interior con sus máscaras, con sus heridas de niña que a través del programa ha podido trabajar. Y pues yo con esto les concluyo, compañeros. Hoy les puedo decir nada más, amo a mi niña interior,
amo a Luisa ahora como es, con sus defectos, con sus virtudes, y que soy la persona más importante para mí soy yo. No hay otra persona más importante que yo. Si yo estoy bien, voy a poder dar cosas bien. Entonces, hoy sé que yo soy mi prioridad, hoy sé que yo tengo que darme lo que necesito, hoy sé que nada más necesito a mi poder superior y a Luisa para poder estar bien unificado. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Bueno, gracias por compartirnos, compañeros. Les recuerdo, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo a través del chat. Si no puede escribir, puede levantar su mano para darle. La puede hacer a través de su micrófono, nada más pidiéndole que sean breves, que vean nada más el puro tema, que hablen del tema. ¿Hay alguna pregunta, compañeros? Porque hasta ahorita no he visto que pongan una. En lo que nuestros compañeros se motivan a hacer preguntas, Luisa, quisiera preguntarte. Hablabas de estas heridas, de estas carencias que venimos arrastrando, de cómo las podemos detectar a través del programa, ¿no? A través de los pasos. Eh, ¿Qué tan importante y cómo podemos seguir detectando nosotros cuando a pesar del tiempo que llevamos en el grupo, seguimos, seguimos lastimándonos con esas heridas? Por ejemplo, cuando me cuesta trabajo soltar a un ex que ya tiene tiempo, cuando estoy trabajando de más, como mencionabas ahorita, que trabajo hasta sábados, domingos, lunes, de día y de noche, cuando no voy al doctor. O sea, ¿qué me puedes hablar de todo esto, no? Porque a final de cuentas, esas 5 heridas que tú nos mencionabas, yo pienso que, por ejemplo, yo todavía me sigo detectando que algunas de esas, si no es que las 5, todavía las sigo practicando. Sí, bueno, yo recuerdo que para darme cuenta de estas heridas, para mí fue muy importante hacer un cuarto y quinto paso. Entonces, el hacer un cuarto y quinto paso tiene que ser muy concienzudo, tiene que ser muy honesto y a través de ver, o sea, nos recomiendan que sea una persona del grupo, pero a veces puede ser alguna otra, no sé, con quien tengamos confianza, pero sí tiene que tener esa cuestión de tener conocimiento para podernos guiar, ¿no? En lo que es nuestros defectos y lo que nos está doliendo. Fue difícil para mí detectar las heridas, yo las pude empezar a trabajar y darme cuenta cuando me empecé a amar. El amor, yo lo puedo decir ampliamente, sana todo. Tuve que darme cuenta que mi ego me dice, ¿no? Yo sufría mucho por las parejas, porque si no me llamaban, yo sufría. Si no me mandaban un mensaje, yo sufría. O sea, era un sufrimiento porque quería que ellos a fin de cuentas me quisieran como yo quería que me quisieran y hay personas que no tienen por qué quererme como yo quiero, ¿no? Y ni siquiera tienen, a mí me decía mi madrina, porque yo decía, es que yo soy atenta, yo soy amorosa, le doy casi todo a la pareja y él quisiera más detalles. Me dice, pues tú le das porque quieres. Dice, pero él no está obligado a quererte como tú quieres. Dice, ¿quién te dijo eso? ¿A poco no es que eso no es control? Querer controlar que el otro me quiera como yo quería, querer controlar que me mande mensaje cuando yo diga para que yo no me sienta mal. Entonces, es detectar esos pequeños detalles. Y yo, por ejemplo, me daba cuenta de lo que yo trabajaba, era una forma de maltratarme, porque todavía no había amor en mí, porque todavía no había aceptación en mí. Entonces, yo creo que por ahí a lo mejor hay algo que puedes checar en realmente el amor, pero el amor no es verme a un espejo y decirme, mira qué bonita estás. No, el amor es realmente lo que nace de aquí para afuera, porque yo nada más aprendía a pedir, pero no sabía dar.
Entonces, a mí me decía mi madrina, ¿para qué trabajas? Pregúntate, ¿para qué trabajas? ¿Por qué trabajas tantas horas? ¿Es necesario que trabajes tantas horas? Y yo me di cuenta que un tiempo sí tenía que trabajar yo mucho porque como yo me hice cargo de mis hijas, pues sí tenía que trabajar para darles lo necesario, tenía hasta dos, a veces hasta tres trabajos. Pero ya después, cuando ya las cosas se van regulando, decir, realmente me quedé acostumbrada a trabajar por necesidad o por maltrato, porque eso es una forma de maltratarme. Yo me di cuenta que yo me maltrataba porque no sabía estar en paz conmigo, no sabía estar conmigo. Entonces, yo creo que, no sé si respondí tu pregunta, pero hay que checar a lo mejor todavía tu amor hacia ti, tu aceptación. Y recordar que, al menos en mi caso, hoy me decía mi madrina, también yo aprendí también a ser, si yo pediría una pareja que fuera amorosa, comprensiva, detallista, yo tenía que ser esa parte que la persona quería que fuera, porque esa era lo que yo quería, pues yo tenía que comportarme de la misma forma, ¿no? Y así se da el amor. Entonces, el amor yo creo que es empezar por mí. Entonces tengo que checar yo, ¿realmente me amo? ¿Realmente me respeto? ¿Realmente me estoy atendiendo? ¿No me estoy maltratando el día de hoy? Entonces yo tuve que darme cuenta de dónde era y decir, no hay gente más importante que tú, Luisa, porque nadie te va a llevar al médico si tú te sientes mal, nadie te va a dar de comer si tú tienes hambre. Esas son cosas que yo tengo que aprender a darme. Entonces a lo mejor por ahí va Santos. Yo hice de esa forma, tuve que ver para qué lo estoy haciendo, por qué, y si realmente no lo estoy haciendo con el afán de agradar o de quedar bien con quién. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias, Luisa. Te comparto las Gracias. demás preguntas. Aquí nos dicen a través del chat, gracias, Luisa. Nos dicen gracias por tu compartimiento, Luisa. Y viene una pregunta. ¿Cómo trabajaste para dejar de compararte con otras personas? Ah, ¿cómo lo trabajé? Cuando acepto mi defecto, o sea, ante que era impotente, ante la comparación, es como por ejemplo, como el primer paso, ¿no? Decir, ¿por qué me comparo? No puedo dejar de compararme, pues soy impotente ante eso y empiezo a trabajarlo con los pasos. Por ejemplo, yo me comparaba de decir, híjoles, ella está más delgadita, ella está más altita, ella y ella. Y lo peor que puedo hacer es compararme porque yo me hago mucho daño. Entonces, poco a poco, en el tercer paso de decir, eh, pedirle a mi poder superior con esa fe. Séptimo, el sexto de decir, estoy dispuesta a que liberes esto que yo, si, pues no sé si sea defecto, pero yo creo que va ese defecto con la envidia, porque al compararme me entra envidia. Es decir, yo quisiera, eso es desear algo, y desear algo es como la envidia hacia la otra persona. Entonces, el defecto, yo no puedo dejar de sentir esto, ayúdame, estoy dispuesta a que me ayudes, poder superior, Dios, a que me liberes de esto, que yo me compare, ¿no? O sea, soy impotente, no puedo sola, necesito la ayuda, pero hay que ver por qué me comparo, si es por el defecto de la envidia, la comparación, o porque normalmente viene, por el defecto de la envidia, entonces trabajar el defecto. Espero haber respondido la pregunta. Ok, gracias, Luisa. En otra pregunta, me gustaría si es posible que Luisa recapitule en qué consiste el sexto y séptimo paso, por favor. El sexto paso. Sí, el sexto paso nos habla de estar enteramente lo que es dispuestos. O sea que yo, Luisa,
quiera. Esa es la disposición, querer. Estar dispuesto a dejar que Dios me libere de un defecto que ya conozco. O sea, yo no puedo decirle a Dios que me libere de un defecto que todavía ni siquiera conozco y no lo ha aceptado. Entonces yo tengo que estar primero, conocer el defecto que yo quiero que Dios me libere y querer. El estar dispuesto es querer. ¿Y qué es estar dispuesto? Pues dejar de hacer las cosas, poner lo que a mí me corresponde. Por ejemplo, si yo tengo el defecto de la gula, si me dice, en el día de hoy, por favor, no comas esto, pues tengo que dejar de comerlo, ¿no? Esa es mi parte. Estoy dispuesta porque no lo estoy haciendo. Entonces, ahí es querer y poner de mi parte en lo que a mí me toca. El séptimo paso, con humildad, cuando yo ya estoy dispuesta, humildemente le pido, Dios, con todo mi corazón, con esta disposición, libérame de esto que a mí me está haciendo daño. A grandes rasgos, yo así lo he trabajado y yo así lo entiendo. Cada quien tiene que conocer sus defectos, porque yo no puedo trabajar algo que no conozco en mí. Eso es muy importante, porque no puedo yo cambiarme de paso a paso, no. Y aquí entra un grado de la humildad, de humildemente es que me acepto a mí con este defecto y estoy dispuesto a que me liberes. Aquí ya no hablamos de que los demás me hacen, de lo que los demás son responsables, no, aquí yo soy responsable de mis actos, aquí yo soy responsable de mis defectos, aquí yo soy responsable de todo lo que está pasando en mí. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para trabajar ese defecto? Obviamente yo le pido a Dios, ¿no? Por ejemplo, yo de verdad, uno de mis defectos más marcados en mí es la pereza. Yo era de las personas que dejo de un día para otro las cosas cuando ya las tengo que entregar. ¿Y cuál es mi trabajo? Yo le digo a Dios, estoy dispuesta porque a mí me hace daño, entro en ansiedad. ¿Y yo qué tengo que hacer? A ver, el día de hoy te vas a poner a hacer, Luisa, días antes lo que tienes que hacer para que cuando ya llegue el día lo entregues. Mi trabajo lo tengo que hacer. Entonces, eso es estar dispuesto. A grandes rasgos, eso es lo que es el sexto y el séptimo paso. Para mí, para mí. O sea, cada quien lo interpreta a lo mejor de diferente manera, pero para mí es eso. Gracias. Gracias, María Luisa. Bueno, aquí tenemos otro mensaje. Dice, gracias, Luisa. El camino es largo, pero tu compartimiento me dio mucha fortaleza para seguir sanando. Compañeros, si alguien tiene alguna otra pregunta, puede hacerla. Tenemos un poquito de tiempo. Y quisiera comentarte y hacerte una pregunta, Luisa. El tema Sí. del niño interior es un tema difícil a veces, ¿no? Por todo lo que Ujú. conlleva. El poder tocar esas heridas que tú mencionabas, el darnos cuenta de esas carencias que venimos arrastrando. Pero hay algo que de repente pasa en los grupos, que se tocan estos temas un poco como de modo profesional. O sea, donde tocan el tema del niño interior, los mismos miembros del grupo, sin ser profesionales. Y muchas veces se abren cosas muy profundas que a veces son difíciles de cerrar. Este, ¿Qué nos podrías compartir al respecto? Ya que ahorita nos mencionaba, ¿no? La importancia de que cuando hacemos un inventario moral o alguna escritura, lo hagamos bajo la guía de un padrino, ¿no? Porque sí, la verdad, o sea, yo lo digo porque yo cuando estaba haciendo mi escritura, dejé de escribir varias semanas, ¿no? Por ese miedo y por esa vergüenza que empezó a surgir. Y después me fue un pánico que ya no pude seguir escribiendo, o sea, me daba miedo retomar otra vez el inventario. Yo lo detecté porque no me apegué mucho con la madrina que tenía en ese tiempo, ¿no? O sea, como que yo no sentía la necesidad, pero sí me afectó. Y eso que estábamos en un estudio de pasos. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Es la importancia, ¿no? Sí, a veces a veces, yo en mi trayecto en el programa de 12 pasos, en mi trayecto, a veces tenemos que ser también muy duros primero con nosotros, o sea, de vernos la neta, ¿no?
En el cuarto paso de decir, sí cometí esto, aunque me duele y aunque me dé vergüenza y aunque, híjoles, no lo voy a escribir. Claro que lo tengo que escribir. O sea, es un proceso doloroso, pero si yo no hago ese paso y los que siguen, no voy a poder trascender. No voy a poder trascender. Y si yo tengo que trabajar con una persona especialista en cuestión de las heridas o eso, por supuesto que las tengo que trabajar con una persona profesional. El programa es una herramienta, pero si yo necesito, cuando a veces confundimos que todo es la enfermedad de la codependencia, pero hay cosas que necesitamos a veces trabajar también con un profesional y los, o sea, los programas de Oso pues Coda no está peleado con un profesional. O sea, a veces tenemos que también que tener esa visión de decir, si no he podido con esto, a lo mejor tengo que buscar ayuda en otro lado y a lo mejor puede ser con un psicólogo, un psiquiatra, cada quien, ¿no? Pero o sea, recordemos que el programa de 12 pasos no es la panacea completamente, sino es una herramienta que a muchos nos ayuda, como a mí me ayudó. Pero yo tuve que de verdad tener esa buena voluntad de querer, me cansé de verdad de sufrir, me cansé de sentir esa angustia, me cansé de sentir todo lo que estaba sintiendo yo físicamente, me cansé. Entonces, el hablar, por ejemplo, yo algo que me decía a mí mi madrina, y yo creo que eso está muy claro. Si alguien nos habla, por ejemplo, yo les tuve que hablar de estas heridas porque va englobado al niño interior, por eso se las mencioné, pero a mí todo lo que me ayude para estar bien yo lo acepto. Entonces, a veces tenemos que tener la mente abierta de decir, pues si yo, por ejemplo, vi algo del niño interior, pues busco, ¿no? O investigo y veo qué checa conmigo y qué puedo ir escribiendo. Normalmente en CODA se escribe mucho, mucho, mucho todo lo que estás sintiendo. Entonces, esa parte a mí en lo personal me ayudó mucho el escribir. ¿Qué estás sintiendo el día de hoy? ¿Por qué estás enojada? O sea, descubrirme. Y si en un determinado momento yo tengo la necesidad de ver más a profundo, lo busco. Y si tengo necesidad de buscar una persona profesional, lo voy a hacer. O sea, no es que todo sea coda. A veces algunas personas necesitan tener otra cuestión exterior y eso se vale. A veces, o sea, es como la creencia de cada uno, ¿no? Aquí nos piden creer en un poder superior, pero no te dicen, tiene que ser en este. Cada quien elige. Entonces, hay personas que me dicen, o sea, yo tuve una hijada que me dijo, es que esto no me sirve. Esa fue su perspectiva y es muy respetable. Pero yo les comparto lo que a mí sí me ha servido, lo que yo he podido trascender y que yo soy otra persona de la que yo entré, compañeros. Pero es de mucha aplicación. Dedicarse uno a uno, no a los demás. No voy a cambiar a mi esposo, no voy a cambiar a mi hijo, no voy a cambiar al amigo, a nadie, compañeros. Esto es un cambio mío en todos los aspectos. Entonces, este, yo creo que tenemos que tener una mente abierta, a mi punto de vista, porque a mí hay algunos temas que han compartido personas en otros grupos alcohólicos y para mí me ha llenado mucho, porque veo la perspectiva de otra forma. O sea, aquí cada quien hay que tomar lo que nos sirve, lo que no lo desechamos. Entonces, yo creo que si necesitamos ayuda de otro lado, pues hay que tomarla, compañeros. No pasa nada, o sea, en verdad no pasa nada. Y si es para beneficio de yo estar mejor, pues hay que hacerlo. No sé si respondí tu pregunta. Ok, gracias. Hay otra pregunta, nos dice, en algunos grupos tienen una forma muy cerrada de trabajar estos temas. Solo utilizan la literatura de Coda y eso está bien, pero este tema no se profundiza en la literatura de Coda. ¿Qué recomiendas? ¿Investigar con la ayuda del padrino o buscar psicoterapia? Bueno, si ya estamos hablando ya de las heridas
o sea, ya más profundas, sí tienen que buscar un profesional, porque Coda no es profesional, ni Coda maneja tampoco este tipo de situaciones, ni al niño interior tampoco. El niño interior lo vamos descubriendo a través, o sea, sí se trabaja porque el niño interior se trabaja a través cuando hacemos un cuarto paso. Cuando nos dicen de tal y tal edad tienes que escribir lo que sucedió, de tal y tal edad tienes que escribir. Entonces, sí está, como que en CODA sí está salirse de contexto el que se abren de otros temas. Pero a veces no es malo tampoco, pero ya para ir ya trabajando esas heridas más a profundo, sí tiene que ser con un profesional. Definitivamente, un psicoterapeuta sería lo más conveniente, no un compañero ni una compañera que no tienen experiencia o que no son profesionales en eso. Y acuérdense que dicen que no es sugerido tampoco profesionalizar lo que uno es dentro de un grupo para que no haya malos entendidos. Entonces, sí háganlo con un profesional de preferencia. Gracias. Hay otra pregunta y buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué tengo que escribir? Es que creo que es muy buena la escritura. ¿Qué tienes que escribir? O sea, la persona si ya tienes un padrino o una madrina, ella te va a poder guiar en las escrituras. Recordemos que el libro verde de Coda tiene preguntas o sea, casi toda la literatura de Coda tiene preguntas desde el primer paso. Esas lo que a veces tenemos que responder. Cuando hacemos un cuarto paso, tenemos que hacer un inventario desde la edad de 4, 3 años, desde que nos recordemos, al menos así yo lo hice, de todo lo que nosotros, ese sentimiento, lo que yo viví, lo que me dolía, lo que yo sentí, todo eso se plasma para poder liberarse de todo lo que trae uno cargando. Por eso no es de un solo día, son muchos, o sea, son días y siempre de la mano de un padrino o una madrina si se hace a través de lo que es el programa de 12 pasos. No hay un cuarto y quinto paso a vapor, compañeros. Yo tuve la mala experiencia, bueno, no mala experiencia, una experiencia de hacerlo a vapor cuando todavía yo no tenía conocimiento del programa. Me dijeron, no, es que te vas a sentir de maravilla y no sé qué tanto. Y efectivamente, como decía ahorita, cuando a veces no tienes una preparación te vas peor, ¿no? Y a veces es contraproducente ir a donde no conoces y que te vas a sentir bien. No, recordemos que el programa de CODA es 12 pasos. No me puedo cambiar del 1 al cuarto, ni del 1 al último, no. Tiene que llevar un proceso. Primero, segundo, tercero, cuarto, así sucesivamente, y tienen que hacer la escritura siempre. A mí me decían, escribe cómo amaneciste el día de hoy, triste, enojada, y ver por qué es tu tristeza, por qué es tu enojo. Entonces, la escritura es una forma de conocimiento de mí, porque ahí voy plasmando los sentimientos, voy plasmando mis emociones, porque normalmente una persona codependiente no sabe lo que está sintiendo. Y si nosotros lo decimos con una grosería, pues menos nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, me siento de no sé qué. ¿Qué es eso? Hay que decir, me siento enojado. ¿Por qué? O sea, la escritura es para conocerme, para ver cómo me estoy sintiendo el día de hoy y como la guía de un padrino. Compañeros, de verdad, es muy importante que se amadrinen o se apadrinen. Solos no podemos. Entonces, lo que tengas que escribir va a ser sobre lo que tú estés trabajando en el programa. Gracias. Gracias, Luisa. Dice, tengo 3 meses, no tengo padrino, llevo 3 meses en CODA. Bueno, compañero, en algunos grupos tienen listas de padrinos y si no, acércate a la mesa de servicio para que te orienten quiénes son las personas que te pueden apadrinar. Como nos dijo nuestra compañera, sí es importante contar con un padrino desde el primer día que estamos en CODA. A ver, viene otro chat, dice, mil gracias compañero por compartir su banquete espiritual, soy codependiente en recuperación. Gracias compañeros por acompañarnos. Bueno, ya no hay más preguntas. Vamos a dar por terminada la grabación.